Imagina esto. Imagina que tu cabeza es el ratón y tu voz el botón de clic. No, no es una metáfora, es una tecnología que podría, bueno, que podría redefinir por completo nuestra interacción con el mundo digital. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en un artículo de investigación fascinante que ya en 2011 presentó un prototipo para hacer precisamente eso, controlar un ordenador sin usar las manos. Y vamos a desgranar cómo un sistema así, que a primera vista parece diseñado para un grupo muy específico, en realidad abre la puerta a preguntas enormes sobre accesibilidad, sobre diseño y sobre la propia naturaleza de la interacción. Analizaremos la tecnología, sus soluciones, que eran ingeniosas y sencillas, y sobre todo sus importantes limitaciones, que yo creo que nos enseñan más que sus aciertos. La pregunta clave que plantea este documento es: ¿qué se necesita para que un ordenador y una persona se entiendan cuando las manos no pueden, digamos, hablar su idioma? Pues para empezar, el artículo nos sitúa en un contexto que la mayoría damos por sentado, la verdad. El teclado y el ratón son una extensión tan natural de nuestras manos que ni pensamos en ellos. Pero el documento se centra en quienes no pueden usarlos, como personas con miopatía, esclerosis o lesiones medulares graves. Para ellas, el acceso a un ordenador no es un lujo, es una ventana al mundo, para comunicarse, para aprender, para trabajar. Exacto. Y fíjate, el documento es muy honesto al evaluar las soluciones que existían en ese momento. No parten de cero, analizan lo que hay. Mencionan dispositivos comerciales como el HeadMouse, que funcionaban bastante bien. Funcionaban con un pequeño punto reflectante que el usuario se pegaba en la frente o en las gafas, y una cámara especial seguía ese punto. El problema era el coste, claro. Eran aparatos de cientos y si no miles de euros. O sea, prohibitivos. Totalmente. Prohibitivos para la mayoría. Pero era solo una cuestión de coste, porque a veces la tecnología, aunque sea barata, tiene una barrera de, no sé, de complejidad o incluso de estigma social, ¿no? Que impide que la gente la use. El artículo habla de eso. Has dado en el clavo. No lo mencionan con la palabra estigma, pero sí describen el problema a la perfección. Hablan de otras alternativas más baratas que obligaban al usuario a llevar aparatos en la cabeza. Cascos con transmisores de infrarrojos o interruptores de mercurio que detectaban la inclinación. Y ahí entran los dos factores que dices: la complejidad de tener que calibrar y ponerte un cacharro cada vez que quieres consultar el correo, y la incomodidad de llevar algo visible. Claro, no es práctico, no es nada práctico ni cómodo. Por eso el objetivo de este proyecto era tan ambicioso y tan claro: crear un sistema de muy bajo coste que no requiriera que el usuario llevase absolutamente nada encima. La clave era usar una simple webcam, algo que en 2011 ya empezaba a ser común. Vale, entonces la solución no es encontrar un método perfecto, sino combinar dos que por separado son imperfectos. Eso me parece un cambio de chip total. En lugar de buscar una solución mágica, juntan dos herramientas más sencillas y hacen que funcione. ¿Cómo se les ocurrió esa combinación de cabeza y voz? Lo llaman una interfaz multimodal, y es uno de los puntos fuertes del estudio. El propio artículo lo explica muy bien. Las debilidades de una modalidad se compensan con las fortalezas de la otra. Es que, a ver, intentar controlar todo solo con la voz sería una pesadilla. Imagina tener que mover el cursor por la pantalla diciendo: un poco a la derecha, no, más arriba, un píxel a la izquierda. Sería lentísimo y súper frustrante. Y al revés, intentar hacer clic con un movimiento de cabeza, como un parpadeo rápido o una sacudida, puede llevar a muchísimos errores. Estarías haciendo clic sin querer todo el rato, por ejemplo, mientras lees un texto. La combinación es lo que lo hace viable. Mueves el cursor de forma intuitiva con la cabeza y cuando estás sobre el objetivo, das una orden de voz clara y precisa. Clic. Precisamente. Pero lo que es realmente revelador es que abren el campo de aplicación mucho más allá de la discapacidad permanente. Hablan de usuarios circunstancialmente impedidos. Este concepto es fascinante porque nos afecta a todos en algún momento. Esa idea del cirujano que mencionan es que es potentísima. Me hace pensar que esta tecnología, que nació para un nicho muy específico, podría tener aplicaciones masivas en entornos profesionales donde las manos están literalmente ocupadas. ¿El artículo exploraba más esa vía o se quedaba en una mención? Solo lo mencionan, pero es una semilla genial que te deja pensando, ¿no? El cirujano es el ejemplo perfecto. Necesita consultar imágenes, datos de un paciente en una pantalla, pero no puede tocar nada para no contaminar sus guantes estériles. Claro, o piensa en un mecánico con las manos llenas de grasa.
que necesita consultar un manual en el ordenador, o un científico en un laboratorio de bioseguridad, o incluso un cocinero siguiendo una receta en una tablet con las manos cubiertas de harina. En todos esos casos estás circunstancialmente impedida de usar las manos, o sea que el alcance es mucho mayor de lo que parece a simple vista. Muchísimo mayor. ¿Cómo narices consigue una simple webcam de 2011 seguir una cara con la precisión suficiente? Porque a mí me suena a ciencia ficción para esa época, donde la inteligencia artificial no estaba al alcance de un ordenador doméstico. Pues mira, optaron por una solución muy ingeniosa por su simplicidad, casi te diría que rudimentaria vista desde hoy. Nada de redes neuronales ni aprendizaje profundo. Usaron un algoritmo basado en el color de la piel. El sistema analiza los componentes de color de cada píxel de la imagen, el famoso RGB, y busca una combinación de tonalidades que, estadísticamente, se corresponden con la piel humana. Cuando localiza una agrupación de estos píxeles, asume que es la cara, traza un rectángulo invisible a su alrededor y calcula su centro. El movimiento de ese centro se traduce directamente en el movimiento del cursor. Es que es una solución muy de la época, directa, que no le pide mucho al ordenador, que por aquel entonces tampoco iban sobrados de potencia. Pero claro, imagino que una solución tan simple debe tener sus problemas, ¿no? Y los tiene. Y muy grandes. Aquí encontramos su talón de Aquiles, algo que los propios autores admiten con total transparencia en la sección de rendimiento. El sistema no funciona bien con fondos oscuros y, lo más importante, necesita que el fondo sea liso o blanc, como dicen ellos. Entiendo el problema del fondo liso. Es una pega enorme. Pero me pregunto si no estamos siendo demasiado duras con un prototipo de 2011. ¿Realmente existía una alternativa barata que fuera más robusta en ese momento? Es una buena pregunta. Y la respuesta es que probablemente no. No a nivel de una simple webcam y software. Cualquier cosa más robusta requería hardware específico, como cámaras infrarrojas, y eso rompía su objetivo principal, el bajo coste. Claro. Así que sí, la crítica es dura, pero es que es el núcleo del dilema que afrontaron. En la práctica, esta limitación significa que si la pared de detrás tiene colores parecidos a los de la piel, o si hay cuadros, estanterías o simplemente desorden, el algoritmo se confunde. Puede perder el seguimiento del rostro o, peor, empezar a seguir una mancha en la pared. Entendido. Es como intentar usar el primer modo retrato de los móviles en una habitación desordenada, que no sabía qué desenfocar y acababa cortándote media oreja. Es el mismo principio, pero mucho más básico. Esa analogía es perfecta. Una solución de su tiempo, con las limitaciones de su tiempo. Exacto. Exige un entorno controlado para funcionar, lo cual en un hogar real es muy difícil de conseguir. Es el precio que pagaron por la simplicidad. De acuerdo, esa es la parte de la visión. ¿Y la parte de la voz? Esa parece más sólida, ¿no? Sí, ahí no reinventaron la rueda, lo cual fue una decisión inteligente. Utilizaron tecnología ya existente y probada. En concreto mencionan Microsoft Agent. Esto les permitió centrarse en la integración. Los comandos son muy directos como se ve en las capturas de pantalla del artículo. La figura 2 muestra una interfaz simple con dos listas. A la izquierda, nombres de aplicaciones que se pueden abrir como Nero, Notepad o Internet. Y a la derecha, comandos de sistema. Copiar, pegar, cerrar ventana. Y un detalle que me parece muy importante es que es un sistema de reconocimiento genérico. O sea, no hace falta entrenarlo durante horas con tu voz para que te entienda. Esto elimina una barrera de entrada enorme. Cualquiera puede sentarse y empezar a usarlo. Totalmente. El proceso que describen en la demo es un buen ejemplo. El usuario mira a la pantalla y dice Internet. Automáticamente aparece una ventana de confirmación, como se ve en la figura 3, preguntando ¿abrir Internet? ¡Ah! Una confirmación. Sí, para evitar errores. El usuario responde sí y el sistema abre el navegador. A partir de ahí podría navegar por los menús diciendo Archivo o Ver y moverse por las opciones con Arriba o Abajo. Suena funcional, pero me da la sensación de que tiene que ser un proceso bastante lento y metódico, ¿no? Muy alejado de la fluidez a la que estamos acostumbradas. Esa es la clave. Es funcional, pero no es rápido. Cada acción requiere una secuencia de voz y a menudo esa confirmación. Es un diálogo constante con la máquina. Funciona, y para alguien que no tiene otra alternativa es un mundo. Pero no se puede comparar con la velocidad de un ratón. Parece que el sistema resuelve el problema mecánico. La cabeza mueve el puntero y la voz hace clic. Pero el artículo, y esta me pareció la parte más profunda, plantea una cuestión mucho más sutil, casi filosófica, sobre la interacción. Van más allá de la programación.
Sí, y esta es para mí una de las reflexiones más valiosas de todo el documento. Hablan de la ausencia de tacto. Es un concepto brillante. Cuando usamos un ratón físico, tenemos una conexión tangible, propioceptiva con el cursor. Nuestro cerebro sabe dónde está nuestra mano y, por tanto, tiene una idea intuitiva de dónde está el cursor. Sentimos la resistencia de la mesa, el clic. Es un bucle de retroalimentación cerrado y constante. Y con un sistema basado en una cámara, ese bucle se rompe por completo. Es como intentar coger algo con unas pinzas de 1 metro de largo. No hay una conexión física directa. Me imagino que la sensación debe ser de desconexión. Exacto. El sistema puede perder el seguimiento del usuario por un cambio de luz, y el usuario no sabe por qué. O el usuario puede no entender por qué un pequeño movimiento de cabeza a veces provoca un gran salto del cursor. El documento lo expresa con una frase genial. El usuario pierde la interfaz. Qué buena frase. Es como si de repente el volante de tu coche dejara de responder de forma predecible. La sensación de no tener el control tiene que ser muy frustrante. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Que no basta con tener un algoritmo de seguimiento perfecto y un reconocimiento de voz impecable? La clave del éxito o el fracaso está en la experiencia de usuario, en cómo el sistema le comunica a la persona que la está entendiendo. Justo. Es un problema de comunicación, no solo de tecnología. Justo a eso iba. El desafío es psicológico. El artículo menciona que otras investigaciones ya estaban abordando este problema. Citan, por ejemplo, el concepto de cursor perceptual. La idea es que el propio cursor te dé información sobre la calidad del seguimiento. Ah, como si el cursor te estuviera hablando, dándote pistas de lo bien que te está viendo el sistema. Esa es la idea. Por ejemplo, el cursor podría volverse más grande y borroso si el sistema no está muy seguro de la posición, y más nítido cuando el seguimiento es preciso. Es una forma de cerrar ese bucle que se pierde al eliminar el ratón físico. Aunque este prototipo no detalla su propia solución a este problema, el simple hecho de identificarlo demuestra una comprensión muy madura de los desafíos de la interacción persona-ordenador. No es solo un reto de programar, es un reto de diseñar una experiencia humana. Hemos tocado muchos temas, la tecnología de la época, sus limitaciones, las aplicaciones inesperadas y hasta la psicología que hay detrás de un simple cursor. Si tuvieras que destilarlo todo, ¿con qué ideas clave nos quedamos de este viaje a 2011? Pues creo que la reflexión más potente es esa que acabamos de comentar, la que demuestra que la interacción es mucho más que tecnología. El gran desafío no es solo técnico, sino crear esa conexión fluida, resolviendo la ausencia de tacto para que el usuario sienta que tiene el control real. Totalmente. Para mí esa idea de la ausencia de tacto demuestra que la tecnología no es nada sin la psicología de la interacción. Y eso se conecta directamente con la primera gran idea que vimos, la de la interfaz multimodal. Has dado en el clavo, porque la multimodalidad es la primera respuesta a ese problema. No usaron voz y cabeza solo por ser prácticos, sino porque esa combinación empieza a construir un puente para suplir el tacto perdido. Claro. El movimiento de la cabeza es espacial, intuitivo, y la voz es una acción deliberada. Juntos hacen la experiencia menos abstracta y le devuelven parte del control al usuario. Y todo ello lidiando con el tercer gran pilar, el eterno compromiso entre sencillez y eficacia. Crearon un sistema ingenioso por su simplicidad, que lo hacía barato, pero esa misma simpleza, el algoritmo basado en el color de la piel, introdujo limitaciones brutales, como lo del fondo liso. Es el dilema clásico de la ingeniería, sí. Y en este caso optaron por la accesibilidad económica por encima de la robustez técnica. Una decisión totalmente defendible para un prototipo. Y aquí va una idea final para reflexionar, ¿sabes? Este artículo se publicó en 2011. Pensemos un momento en la tecnología que llevamos todos hoy en el bolsillo. Las cámaras de nuestros móviles son increíblemente avanzadas. Los iPhone, por ejemplo, tienen escáneres LiDAR y cámaras que mapean nuestros rostros en 3 dimensiones con una precisión milimétrica para el Face ID. El reconocimiento facial por IA es algo cotidiano. La tecnología para superar todas y cada una de las limitaciones de este prototipo, el fondo, la iluminación, la precisión, no solo existe, sino que es masiva y barata. Los problemas técnicos que ellos afrontaron están en gran medida resueltos. Exacto. Y eso nos lleva a la pregunta final. Si la tecnología ya está aquí, ¿qué tan lejos estamos de que este tipo de control sin manos sea una función estándar en todos los ordenadores y sistemas operativos? No solo una herramienta de asistencia.
¿Cómo cambiaría eso la forma en que todos, con o sin discapacidad, interactuamos con nuestros dispositivos en el coche, en la cocina o en una fábrica? El obstáculo quizás ya no es técnico, sino de diseño y de voluntad para integrarlo. Una pregunta muy pertinente. Quizás en 10 años miremos atrás y nos parezca tan arcaico no poder controlar el ordenador con la mirada y la voz como hoy nos parece un teléfono sin pantalla táctil. Gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo.